oigo nada. Creo que Yari también había hecho algún gesto de que no se oía. Vamos a ver si solucionamos el problema. Producción. ¿No se me oye a mí? No, según Cecilia no oye nada. Yari, ¿tú estabas escuchando? Yo no sé si a mí se me escuchó cuando estaba saludando. ¿Se me escuchó? Sí. Es que me dio la impresión de que estaba desactivado el audio. No, tú sí, a ti sí te oímos, a ti sí te oímos. Perfecto. Bueno, vamos a terminar de saludar y ya Cecilia nos comentará si nos escucha o no. Nos vamos ahora a Arucas, la ciudad de las flores. Hermano Eduardo García Benítez, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Pues muy bien. Un poquito de calor por aquí y porque ya llegan los días buenos. Y nada, encantado de estar aquí para hablar de literatura, de narrativa y con Cinesia y con ustedes. Encantado, un viernes más. Perfecto, genial. Bueno, pues hermano, ahora volvemos a Tenerife y vamos a saludar a don Cinesio Domínguez Suria. Ahora sí, vamos a ver si lo solucionamos antes de darle paso a Cinesio. 1, 2, probando, parece, vale. Resulta que Cinesio es uno de nuestros grandes baluartes en Canarias y esta tarde pues tenemos el placer de compartir con él para la tertulia de hoy que girará en torno a la narrativa canaria última, ¿no? Estamos un poco hablando de siglo XX, siglo XXI que empezó el otro día, como el otro que dice, pero que a lo tonto vamos ya por la mitad del año 21, o sea que... Cinesio, buenas tardes y bienvenido a la ínsula de Sancho. Bien hallado, muchas gracias. Encantado de estar entre ustedes. Roberto, buenas tardes. Un placer, Cinesio. Igualmente, muchas gracias. Y si Cecilia Domínguez me oye, un saludo para Cecilia, gran amiga mía, tremenda poeta. Sí, y narradora, o sea que Cecilia le pega todo, gracias a Dios. Sí, pero sí. Yo le he presentado 3 novelas de ella. Genial. Nos conocemos bastante bien. Perfecto, muy bien. Genial. Pues encantado de estar entre ustedes. Pues nosotros estamos encantados de que estés con nosotros y compartas este ratito y que compartas tus conocimientos con todas las personas que siguen la ínsula de Sancho y con nosotros también, ¿no? Nosotros hablaremos, aquí tenemos el libro de Cinesio, temas de narrativa canaria de los siglos XX y XXI del XXI, aunque lo vamos a hacer más extenso, ¿no? No vamos a quedar solo lo que es el libro de Cinesio, sino que abordaremos un poquito más. Cinesio, Cecilia Domínguez Luis, aquí estoy, Cinesio, un abrazo inmenso y que ahora sí que nos escucha bien. Muchas gracias, Cecilia, por darnos ese reporte. Bueno, pues, Chari, cariño, empieza preguntando. Muy buenas tardes, don Cinesio, ¿qué tal? Quíteme el don. Le quita el don, muy bien. Bueno, primero que nada, enhorabuena por este maravilloso libro. La verdad es que es tanta la extensión que tiene y tanto de lo que habla, ¿no? Y qué bueno que haya un libro que hable de estas últimas generaciones. Pero creo que en Canarias están la generación del traje virado, el grupo fetesiano, la generación silenciada o del silencio y la generación 21, ¿no? Seguro que hay más, pero vamos. Faltó el boom, ¿no? Faltó el boom de la narrativa exacto, canaria. el boom. Sí. Entonces, evidentemente, conforme pasa el tiempo, muchas son las diferencias, ¿no? Evidentemente. Sí, bueno, vamos a ver. Las generaciones realmente es una manera de catalogar determinados escritores, una manera de catalogar por parte de los críticos de lo que es la narrativa canaria de los siglos XX y XXI. Está claro que las generaciones no se cortan como un queso, sino que hay interferencias y interrelaciones entre ellas. Pero los críticos en general han marcado esas generaciones, ¿no?
Realmente la novela o la narrativa, mejor, canaria, empezó a finales del 19, realmente. Antes lo que privaba era la historia, la poesía, el periodismo, el ensayo, y a partir de lo que se llamó el costumbrismo y el regionalismo, fue cuando empezó realmente la narrativa canaria. Los críticos están de acuerdo en que la primera novela, como tal novela, fue Muchachita. Muchachita es una novela de 1898 de Miguel Sarmiento, que dio paso a otra serie de novelas de escritores que conocemos todos, ¿no? De Benito Pérez Armas, de Ángel Guerra, de Rafael Mesa y López, en fin, de una serie de escritores que fueron desarrollando ese tipo de narrativa hasta llegar a lo que fue la vanguardia realmente. Bueno, hay, digamos, escritores modernistas como pueden ser, bueno, pues todos sobre todo Alonso Quesada o Ventura, que son de Las Palmas, y entonces digamos que ellos dieron paso a lo que ya fue una novela más centrada, que fue La Vanguardia. La Vanguardia marcó un hito importante en lo que es la narrativa, con Elfidio Alonso, el padre del folclorista, del Elfidio Alonso Quintero, y con Agustín Espinosa y Domingo López Torres, en fin, una serie de personas que se centraron en lo que fue el surrealismo. Entonces, sí, a partir de ahí es cuando ya hay una novela, digamos, por decirlo de alguna manera rápida, catalogada o con las mismas tendencias entre los escritores, ¿no? La guerra civil no hubo nada prácticamente, y de ahí pasamos a la novela de los años 50, con Alfonso García Ramos, Isaac de Vega, Rafael Arozarena, aunque estos más tarde formaron el grupo Fetaciano. Después, esa generación se llamó también la del traje virado, como decía Yari, la del traje virado, porque consistía en un eufemismo, que era que se heredaba el traje de las personas mayores, a los cuales, me refiero a los trajes, se le daba la vuelta. Lo que antes estaba para adentro, las amas de casa, las madres, le daban vuelta al traje, y tenía la particularidad de que lo que en el traje original era el bolsillo a la izquierda, el bolsillo del pañuelo, en el traje virado el pañuelo estaba a la derecha. Si eres anecdótico, ¿no? Y después, pues ya entramos en lo que es el grupo Fetaciano, ya formado por Isaac, Rafael, Antonio Bermejo, José Antonio Padrón, y a partir de ahí el boom, conocido por todos, con escritores que marcaron hitos importantes en la narrativa canaria, el boom de los 70. Luego viene una generación que Juan José Delgado, profesor y amigo, llamó la generación del silencio, en las cuales están pues escritores como el mismo Juan José, o Domingo Luis Hernández, o Cecilia Domínguez como narradora, no como poeta, sino como narradora. En fin, una serie de escritores, Roberto Cabrera, una serie de escritores que se vieron, digamos, no con menos peso específico, sino con menos oportunidad que los escritores del boom.
los escritores del boom tuvieron un gran peso. Entre ellos comentaban sus obras, salían en los periódicos, los libros se distribuían mejor, en fin, eran más conocidos. Después llegó la generación siguiente, que no tuvo ese peso específico, quizá taponado o sojuzgado por la fama de los anteriores, y con ellos acaba prácticamente el siglo XX. Y después llega el siglo XXI, que ya, como decía antes, no es que los escritores hayan cambiado todos por una otra forma de escribir. Los mismos escritores del siglo XX siguen escribiendo en el siglo XXI, pero hay una serie de escritores nuevos, sobre todo, digamos, los que se han especializado, por decirlo de alguna manera, en la novela negra. José Luis Correa, Alexis Ravelo, Ángel Vallecillo, Velázquez, en fin, ¿no? Y estamos en ello. Es decir, el estudio que yo hice termina precisamente con ellos en el año 2017, 2018, que fue cuando yo saqué ese ensayo como tesis doctoral, y avanzaba que yo llegaba hasta ahí y que lo que habría que hacer era que alguien más sacara en adelante todo lo que es la narrativa nueva, la narrativa siguiente, por decirlo de alguna manera. Pero básicamente las generaciones se mueven en eso, sin que signifiquen compartimentos estancos. No los hay. No los hay. Muy bien. Una última pregunta. De estas generaciones, evidentemente, por sentido común, la más completa, ¿cuál sería? Evidentemente las últimas, ¿no? Porque digamos que ahí ya no hay tabú, se habla de mucho más y con total libertad. Pero me gustaría que usted me dijera cuál considera más completa. Supongo que las últimas, ¿no? Bueno, la narrativa efectivamente ha ido siempre increciendo, ¿no? Está claro que no estamos hablando de oportunidades, sino estamos hablando, digamos, de que la informática, digamos, el surgimiento de todos estos métodos últimos han propiciado que los escritores del 21 se muevan, por decirlo entre comillas, se muevan muchísimo mejor que los escritores del 20, eso está claro, ¿no? Entonces cualquier escritor del 21 tiene mayores y mejores oportunidades que los anteriores, que los del siglo XX. Entonces digamos que sí, hay escritores de muchísima calidad. Cecilia Domínguez es una. Entre los varones está, digo, de los que yo he estudiado. Luego, si quieren, hablamos de los que han salido después de eso, ¿no? Cuando yo hice este ensayo puse como condición que los estudiados tenían que tener al menos 2 novelas publicadas, ¿no? Entonces, hay algunos que tienen muchísimas más, pero los que yo, digamos, antologué, como condición mínima era que tuvieran dos novelas publicadas. Ya digo, está Cecilia Domínguez, Víctor Álamo de la Rosa, que a mí me encanta cómo escribe, está Santiago Gil, Montelongo, hay bastantes escritores, Víctor Conde, Daniel María, que aprovechan las oportunidades que la vida actual
las redes aprovechan las oportunidades que las redes les dan, ¿no? Entonces sí, en ese sentido, lo último tiene más, yo no sé si llamarlo valor, porque el valor, pero tiene más vigencia, tiene más oportunidad que todo lo anterior. Genial. Roberto, hermano, en lo que Roberto conecta el audio, Sinesio, Federico García Barba dice, saludos, Sinesio. Sí, 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 también, buen amigo, muy buen amigo. Miren, perdónenme un momento que he cometido un error y el fallo es mío. De entrada, vamos a mandarles todos nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestro amor y nuestro más sentido pésame a Beatriz, que no nos puede acompañar esta tarde desgraciadamente un familiar ha fallecido y entonces no la tenemos con nosotros hoy por ese motivo, porque era otra de las puntales hoy en la tertulia, ¿no? Entonces, pues vaya todo nuestro cariño desde la ínsula de Sancho para Beatriz. Ya no corrijo el error y una vez enmendado el error, Roberto. Ya estoy conectado. Sinesio, me encanta oírte hablar de lo que estás hablando. A mí me preocupa un poco cuando hablamos de estilos, tendemos a enfocarnos en compartimentar cada generación, ya lo aclaraste tú, lo matizaste, en espacios estancos, como si pudiéramos parcelar en capítulos la narrativa o la poesía, en este caso la narrativa. ¿Cómo ves tú la evolución entre el siglo XX y el XXI de la onda que modula la voz o los ictus, las generaciones como ictus o ritmos? Si consideras que por fin estamos desarrollando una voz que se reconozca propia, que se libera del prejuicio del castellano, de querer agradar en lo correcto, si realmente estamos consiguiendo modelar una voz con personalidad propia, poliédrica, evidentemente archipielágica, desde ese concepto de nuestro imaginario de islas dentro de islas dentro de islas. Si lo consideras viable o que ha ido evolucionando o no. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. A mí me gusta constatar que una novela del siglo XX, de los años 50, tardaba, desde que el escritor la terminaba hasta que la novela salía publicada, tardaba, por decir algo, tardaba 4 o 5 meses. Se mandaba a Madrid, y la maquetaban con aquellas horribles galeradas, que venían como, te las mandaban después, tú tenías que ordenarlas, incluso hasta plancharlas, porque venían todas arrugadas, y las corregías, las volvías a mandar, y aquello era un sufrimiento. Si no, te las volvían a mandar, y al cabo de 2 meses o 3 meses, pues el libro estaba hecho. Eso entretenía la labor del escritor, la labor del narrador. Es decir, la novela tardaba en matarse, en morirse, por llamarlo de alguna manera, tardaba 5 meses. Y el escritor, digamos, estaba coartado o coaccionado por esa cuestión. Prácticamente no hacía otra cosa que dedicarse a corregir, a preguntar, a llamar por teléfono y así. Bueno, hoy en día, como comprenderás, todo eso está superado. Hoy en día una novela la maqueta aquí, la preparas aquí, la mandas a la península si quieres, porque incluso aquí hay, digamos, bastantes editoriales, afortunadamente, y eso, una novela yo qué sé, en un mes ha pasado del escritor a la librería. Bien, quiero hacer un paréntesis porque muchas veces el problema está en la distribución de los libros, ¿no? Los libros se distribuyen mal, los libros se distribuyen muy mal. Encima, digamos que la cantidad que saca una editorial de un libro
pues a lo mejor no supera los 200 ejemplares o los 300 ejemplares, encima esos ejemplares se distribuyen mal. De hecho, digamos, cerrado este paréntesis, eh, a la pregunta que tú me haces, he de contestar que hoy la gente está, me refiero a los narradores, están mejor preparados que los de antes. Entonces, la voz, que es la pregunta tuya, la voz hoy está más ligera de un peso, de una, digamos, sensación de prisión en la que el escritor antes se encontraba, de una cosas que yo hablo en este libro, ¿no? De depender de otras cuestiones, de una cierta angustia y una cierta soledad. Hoy en día todo eso, los narradores del 21 se han desvestido de esas preocupaciones. Son más libres para escribir y quizá por eso el espectro de la narrativa sea más amplio hoy que hace 20 años. Creo que por la pregunta por contestada. Sí, por ahí. Sinesio, una preguntita, que hay un comentario con la narrativa, que hablamos de la literatura isleña narrativa, muchas veces desde las orillas. Yo discrepo con algunos de los amigos, no digo de la gente que está aquí, porque considero que la literatura, tenemos el ejemplo de Cecilia Domínguez con La Zorriba, es literatura interior. O sea, la gente piensa que la literatura... Te oigo entrecortado. A ver, ¿me oye mejor ahora? Sí. Sí, hablábamos de si ves la unión que puede haber entre lo que la gente llama literatura isleña narrativa, que se plantea siempre como desde la orilla, y tendemos a obviar la verticalidad de las islas, la literatura y las islas interiores, que son verticales. Y como pongo el ejemplo de Cecilia Domínguez, o entre ellos con La Zorriba, que es una literatura de interior y que parece que no existe, o por lo menos no solemos marcarla como que es literatura del interior de las islas, y creo que ahí hay un potencial que no le estamos dando toda la visibilidad que se merece. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, has tocado una novela que conozco más que perfectamente. La presenté yo a Cecilia Domínguez hace una semana. Se presentó la novela en el Liceo de la Orotava. Es una novela interior, tienes razón, pero es un tema que apasiona en Canarias. Es un tema está sobre el tiempo. Como tú bien sabes, y lo sabe todo el mundo, el canario es siempre un ser que tiene dentro el gen de la inmigración, ¿no? Y Cecilia lo que hace es plasmar en La Zorriba una historia de 6 mujeres que pasan porque los maridos de 5 y el novio de la 6ª se emigran a Venezuela y cada una tiene una historia muy particular. Es una novela interior. Cecilia la trata no como una novela regionalista, sino Cecilia lo que hace es universalizar el tema. Ella lo universaliza. Cecilia tiene otra novela que habla también de la emigración. Así como La Zorriba es una emigración a Venezuela, a Sudamérica, que podemos llamar una gente próxima a nosotros, Cecilia tiene otra novela que es La muchacha del Ajenjo, que habla de migración de una familia, pero a Europa,
Y el tratamiento que ella hace es distinto en ambas novelas. El carácter pesimista de la Zorriba, el carácter de que todo está con un destino del hombre que se pierde, del matrimonio que se deshace, que a mí me dio cierta rabia leer La Zorriba. Me provocó una reacción de rabia y de rechazo, no a la novela, sino al tema, que yo creo que eso Cecilia lo hace magníficamente. Sin embargo, en La muchacha de la Genjo, la emigración es a Europa y es una emigración más optimista. Digamos que no deja de ser una cosa interior, pero yo creo que en estas novelas que estamos comentando y que tú me has nombrado, La Zorriba, y yo te he sacado La muchacha del Ajenjo, ese tema Cecilia lo patentiza más profundamente, va más allá de lo que es el interior. No sé si te he contestado. Vamos, sí sé que te he contestado, no sé si estás satisfecho. Perfectamente, perfectamente, Sinesio. Eduardo, hermano, en lo que conectas el audio, leemos un mensaje de Cecilia Domínguez. Dice Cecilia, muy buena presentación, por cierto, que te está dando las gracias, Sinesio, por la presentación. Eduardo, cuando quieras. Sí. ¿Tú, Manuel, no tienes nada o quieres que...? No, no te preocupes, tú... Es que siempre me preocupa porque te quedas ahí. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, Sinesio, en el libro aparecen unas señas de identidad determinadas, propias, que son características de la narrativa canaria, indudablemente. Me gustaría un poco, en este sentido, qué la hace excepcional y qué diferencias tiene con respecto a otras literaturas insulares, ¿no? Porque como ahora se habla mucho de la universalidad de la literatura y demás, ¿en qué somos excepcionales? Bueno, yo creo que nosotros somos excepcionales en saber que estamos en una isla, estamos en un archipiélago, que hoy nos conocen, pero que hace 50 años no sabía nadie dónde estaba Canarias. Todo el mundo suponía que estaba en el Mediterráneo, en aquel cuadrito que venían los mapas. Y hemos tenido la valentía, por llamarlo de alguna manera, de decir que tenemos una narrativa que no tiene que envidiar ninguna de las narrativas de las demás regiones. Yo creo que eso ha sido un paso importante y podría ser la excepcionalidad de la narrativa canaria. Decía antes que el narrador canario estaba como en una prisión, estaba solo, estaba angustiado, no tenía para dónde mirar, ¿no? Si quería viajar a la península en los años 50, los años 60, un avión tardaba 6 horas en llegar allí, un avión aquellos de hélice, tardaba 6 horas en comunicarte con Madrid. Yo, casualmente, hice un viaje con mi padre era un comerciante en tejidos, en telas, y me llevó una vez a Barcelona, y salimos de aquí en un DC-3, de hélice, fuimos desde Tenerife a Casablanca, de Casablanca a Sevilla, de Sevilla a Madrid y de Madrid a Barcelona. Yo no sé el tiempo que tardamos. Lo que sí sé es que aquella experiencia para mí fue, entrecomillada, fue traumática. Hoy en día, en 2 horas y media, estamos en Madrid o estamos en cualquier sitio de la península, exactamente igual que un señor de Gijón. Yo incluso he tardado más de Gijón a Madrid que de Tenerife a Madrid.
Entonces, vencer todo eso ha sido excepcional. Bueno, qué bueno, muy bien. Bueno, Sinesio, yo te comento, lo estamos pasando, o sea, lo estamos tocando por encima, se está hablando de ese imaginario identitario canario. Yo, por ejemplo, te leeré un par de aportes. José Pérez Vidal, en Poesía Tradicional Canaria, en 1968, decía, el mar es para Canarias, como para todas las islas, el elemento fundamental de su paisaje, de su vida y de su cultura. Lo esencial isleño, el aislamiento, está determinado por el cerco puesto por las aguas a la tierra. Pero si el mar aísla, también enlaza y comunica. La isla, gracias al mar, puede nutrir de sueños y realidades la esperanza, y la esperanza satisfecha con una realidad extraña sirve de estimulante a la vida para no caer en soñera. Por el mar se lanza el isleño a satisfacer su hambre inconsciente de tierras grandes, y por el mismo mar vuelve más tarde a la gota de tierra de su isla a descansar y a soñar, que es volverlos a vivir, su viaje y su aventura. Y tú haces un aporte en el libro y dices, la literatura canaria es particular, por no utilizar el término independiente en cuanto a su temática, a su idiosincrasia, a su identidad con respecto al resto de la literatura nacional. Tenemos un imaginario fuerte dentro de los narradores canarios, o en la actualidad los que están, porque es que ahora mismo tenemos incluso a uno de los mejores escritores de novela negra del país, tenemos la suerte de que es canario, ¿no? Esa identidad y ese imaginario canario, ¿tú crees que está bien plasmado o se ha plasmado bien durante todo este periodo que tú abarcas en el libro? Mira, en el libro de los temas de la narrativa canaria, un tema que yo destaco, lo tengo en el punto 213, que está en la página 69, y ese se titula El mar como barrera y el mar como istmo que nos une a la península. Un poco lo que comentas tú de que el mar nos separa de, hoy no tanto, hoy no nos separa prácticamente, pero en la narrativa del siglo XX el mar nos separaba de la península y de los centros de producción de la narrativa, me refiero. Sí, de todos los centros de producción, pero ahora estamos hablando de los centros de producción de la narrativa. Estábamos encerrados. El mar era una barrera, que es lo que yo destaco aquí en este punto, en esta epígrafe. Pero al mismo tiempo, también es lo que tú decías, el mar es un istmo, es aquella parte que nos permite la unión con la península y con el resto de Europa. Entonces, sí, el mar es un elemento que efectivamente nos ha separado, pero que hoy prácticamente no pesa. El mar hoy está vencido. El mar, tanto por mar, por barco, como por avión, el narrador canario, el hombre canario, la mujer canario, no tiene ninguna dificultad en un salto de 2 horas y media y se planta donde quiera. Una cosa parecida sucedía con los narradores andaluces cuando Despeñaperros era Despeñaperros. Entonces, hoy en día, ellos han liberado de esa barrera y ya con los medios de locomoción al uso, ya salen de Andalucía hacia Madrid y ya, pues, no tienen, que es una esto que no sé, y están en los centros de producción en nada, en 2 horas. Quiero decir que
la variación ha hecho que esas dificultades geográficas hayan pasado a mejor historia, a mejor vida. Genial. En fin, no sé si respondo a la pregunta. Sí, sí, por supuesto. Mira, nos está comentando Cecilia. Nos ha tocado en suerte, de tierra solo un puño, de cielo todo el cielo. Rafaela Rosarena. Muchas gracias, Cecilia, maestra. Sí. Te voy a hacer otro comentario y voy a utilizar también otro aporte, pero este de otro libro, de Natalia Soso Ayala, y dice lo siguiente, ¿no? La lírica propiamente nuestra ha sufrido siempre de un pertinaz abandono. Los esfuerzos que se han hecho por reivindicar su categoría han sido, en ocasiones, inútiles sueños de soñadores que sumaban a su empeño la tremenda soledad del verso solo. Y así, existen entre nosotros dispersos, autores olvidados o desconocidos, que murieron o viven marginados en el recuerdo, que nunca consiguieron ni el conocimiento ni la valoración merecidas. Tales, a mi juicio, fueron las vidas que surgieron a la sombra de los grandes maestros de otra época, como Tomás y Saulo, quienes, sin querer, pero quienes, con su grandeza, oscurecieron obviamente brillantes presencias y expresiones lúcidas. Aún me duele en el alma el escueto cortejo fúnebre de Chona Madera, la pobre caravana de los escasos amigos que la acompañaron a la morada última. Lo dejo por aquí y la pregunta es la siguiente. El olvido de algunos y algunas autoras no merma nuestra calidad literaria. Y te pongo las dos preguntas en una, ¿no? La siguiente dice, y por el contrario, el enaltecimiento de obras de dudosa calidad, que no digo que no la tengan, de amigos y amigas, ¿no es también una losa sobre la literatura escrita en Canarias? Has nombrado poetas, yo que no sé hacer poesía, yo confieso que no sé hacer poesía, me encanta leerla. Cecilia Domínguez, por ejemplo, yo siempre he dicho que es una voz inmensa, merece, y yo creo que lo tiene, un puesto en la poética nacional e incluso internacional. Cecilia, además, una trabajadora increíble, merece estar por encima digamos, de lo que sale de este archipiélago. Bien, como tú dices, hay gente, hablo de poesía sin ser especialista en poesía ni muchísimo menos, pero hay gente como yo qué sé, Tomás Morales, Manuel Verdugo, Pedro García Cabrera, Emeterio Gutiérrez Albelo, que son poetas inmensos, que son increíbles. Rafaela Rosarena, Cecilia ha dado, otra serie de poetas que a lo mejor no llegan, o que lo que tú dices, ¿no? Que no merecen el puesto y sin embargo están. Yo eso lo tengo claro, Manuel. Mira, yo siempre he diferenciado entre la fama y la gloria. La fama acaba cuando tú te mueres. Se acabó la fama. Hablan de ti, si acaso, hablan 3 meses y se acabó. Pero la gloria dura siempre. La gloria puede surgir en cualquier momento. Dentro de 10 años, una poesía, una novela, un cuento, se destaca sin saber por qué, y resulta que se vuelve a hablar de un señor, una señora, que hace años que está muerta. Yo, por ejemplo, no conocía la obra de Mercedes Pinto, ni conocía la obra de Nivaria Tejera, no la conocía, y de repente, con motivo de como digamos
creo recordar, nombradas para el Día de Canarias o una cosa de esas, pues resulta que las leí y dijo, bueno, pues mira tú, dos mujeres que no conocía. Me refiero que ese tipo de, llamemos gloria, es una cosa que perdura. La fama no. Los malos se quedarán, los malos estarán. Los buenos, aunque no sean reconocidos en el entorno inmediato, serán reconocidos en cualquier momento. Tienes razón en lo que dices, pero buenos y malos se pasarán por el sedazo de por el filtro de la realidad, de lo que realmente vale la gente. Total, No sé si sí, aquí haces el libro es una maravilla, ¿no? Pero no podemos obviar eso, que está escrito a través el trabajo de antólogo, es un trabajo muy complicado, muy duro. El libro está escrito sobre el G21, ¿no? Que saca una editorial. Yo sí, quiero y admiro y sí, aprecio mucho a su editora, Ángel. Ahora nos ha sacado el G21 de mujeres y tiene incluida Felicidad Batista, Cristi Cruz Reyes, María Teresa de Vega, Cecilia Domínguez Luis, sí, Pilar Escalona, Ana sí, Joyanes Romo, Elizabeth López Caballero, Maite Martín, Fátima Martín Rodríguez, Maca Martinón, María Candelaria, Pérez Galván, Elena Puchal Ruiz, o sea que son muchas, ¿no? Podemos estar orgullosos de nuestras mujeres y de nuestros hombres dentro de la literatura y felices en el aspecto de que son grandes creadores, ¿eh? No son moco de pavo. No te menciono la poesía sí, por desplazarnos de la narrativa, que es lo que estamos tocando, sino que te mencionaba esos aportes de un imaginario concreto, ¿no? De cómo se crea un imaginario. Mira, está comentando Cecilia, te lo leo. Gracias, Inesio. Sería estupendo, pero si yo te contara, hay muchísima gente de estas islas que no sabe ni quién soy. Y me parece bien, la verdad es que no me preocupa mucho, soy feliz con lo que hago y creo que eso me basta. Es que Cecilia es grande entre las grandes, o sea que nosotros la consideramos una maestra y es bonito, ¿no? Es saber que está ahí escuchando y que está ahí aportando su opinión. Y lo que te decía, obviamente tú lo has hecho en ese aspecto, ¿no? El G21 de hombres. Estás reclamando que se siga trabajando, que se siga indagando, ya tenemos el G21 de mujeres, pero a lo que yo voy es eso, ¿no? Es una selección que ha hecho una editorial que ha puesto ahí, y no vamos a entrar a valorar cuál ha sido el tamiz con el que se ha seleccionado, por el que está pasado a esas personas antologadas, pero no deja de ser eso, ¿no? Se queda mucha gente fuera. Yo echo en falta que no se hable de Dolores Campos Herrero, echo en falta que no se hable de Alicia Yarena, porque mira, por ejemplo, te muestro otro libro, esto sí es narrativa, aunque sean cuentos, de la Magua, de la Saudade sí, a la Magua, antología luso-canaria, no sí, sé si sí, la conoces bien. Coinciden sí, algunos sí, de los sí, que están sí. en G21 y claro, a mí me surge la pregunta, como narrativa consideramos solo la novela, no excluimos el cuento, el relato breve, el microrelato, ¿qué consideramos No, dentro de no, esa no, no, no. narrativa? No, yo no excluyo nada, yo no excluyo nada. Es decir, la novela, el cuento, el microrrelato, eh, el relato breve, eh, todo eso es narrativa. Está clarísimo que todo eso es narrativa. Eh, y en el libro hay cuentistas. Sí, en el libro hay Cristo Hernández, eh, es un cuentista. Eh, María también es cuentista. Y yo tengo que decir que en mi libro hay solo dos mujeres, porque yo puse la condición, lo dije antes, de que tuvieran
como mínimo 2 novelas publicadas. En ese caso, solamente Cecilia Domínguez Luis y Maite de Vega tenían 2 libros. Vamos, no, Cecilia tenía más y Maite tenía más, pero digamos, en las demás, por ejemplo, Cristi Cruz, en ese momento tenía solo una novela. Maca Martinón tenía una sola novela. Yo creo que Felicidad Batista, en aquella época, estoy hablando de 2017, yo por lo menos creo que no tenía novela ninguna. Elizabeth López Caballero, que también está en esa antología de las mujeres del G21, creo que tampoco tenía ninguna novela. Si yo saqué en la antología de ese libro, de temas de la narrativa canaria, saqué solo 2 mujeres, pero porque, como dice Ángel Morales, al que acabas de nombrar, se decía que Canarias era solo tierra de poetas, ¿no? Entonces, en cierto modo, eso ya se ha vencido y ahora hay un montón de mujeres del siglo XXI que escriben estupendamente. Por supuesto que hay mujeres anteriores, yo sé, María Rosa Alonso, Pino Ojeda, Elsa López, Flora Lilia Barrera, montones de Josefina de la Torre, Isabel Medina, y si me olvido de alguna que me perdone, pero siempre ha habido mujeres escritoras, siempre. Es verdad que para el libro, en el libro yo nombro a Dolores Herrero, la nombro. Sí. Entonces digamos que, y la he leído muchísimo, y es una pena, una pérdida enorme. Entonces, en el momento de escribir solamente tenía yo esas 2 escritoras, narradoras, y por eso no saqué más mujeres, ¿no? Si hubiera escrito la tesis ahora, pues hubiera tenido otro apoyo en el libro de Ángel Morales último, Nuevas Novelistas del G21, hubiera tenido un apoyo para sacar más gente, antologar más gente. Solo pude usar el G21 de los nuevos novelistas canarios. Esa fue la realidad. Conozco más el siglo XX, como parece lógico, que el siglo XXI, como parece natural. Sé que hoy hay un movimiento narrativo importante, y hay que seguir en ese camino. Por supuesto. Mira, Sinesio, nos comenta Cecilia, el problema es que el cuento en general no se valora tanto como la novela, sobre todo desde el punto de vista comercial. Ahora parece que remonta, pero recuerdo ir a una persona en una librería, pedir una obra narrativa y al ofrecerle cuentos, poner un gesto de desagrado. Y no es un único ejemplo. Desgraciadamente es cierto lo que nos comenta Cecilia, ¿no? Sí, es cierto y es una pena. Yari, ¿quieres hacer alguna pregunta más? No, yo creo que todos hemos hecho preguntas muy importantes y Sinesio se ha lucido, como muy bien comenta Cecilia. Así que enhorabuena, Sinesio, por esta obra que nos regalas, que nos das y que das a las Islas Canarias. Como bien dices, ojalá haya muchos antólogos, muchas personas, más gente que antologue, no solo hombres, sino también mujeres, muchas mujeres de todas las islas. Muchas de las que has comentado, que son maravillosas y que nos han regalado muchísimos versos o muchísima prosa. Así que un enorme placer hablar con usted y escucharle, leerle y nada,
encantadísima. El placer, Yari, el placer ha sido mío, sinceramente. Roberto, ¿alguna pregunta más? No, yo creo que la hora ha sido bien cumplida. Simplemente decir que estoy totalmente de acuerdo con Sinesio y con Cecilia en cuanto a la narrativa. Nos dejamos a muchísimos y muchísimas escritores eh, maravillosos en Canarias, porque nunca una antología puede reunir sino una parte parcial de la mirada del autor. Aparte de eso, me gustaría decirle a Sinesio que espero que a lo largo del verano conjuguemos un encuentro con Cecilia y con los amigos de un círculo de la palabra y disfrutemos de una tertulia a la vieja usanza, conversando, mirándonos y disfrutando del pensamiento y del relato que se da en un círculo de la palabra y la mirada. Me apunto, Roberto, me apunto enseguida. Y seguro que Cecilia también. Seguro. En el año, por los años 80, Cecilia que me escucha lo sabe perfectamente, teníamos una tertulia en el bar Arcaba, en la avenida de Anaga de Santa Cruz, que la gobernaban o la dirigían Isaac de Vega y Rafael Arozarena. Y allí íbamos todos como principiantes, ¿no? Y, y bueno, aquello era un trasiego de opiniones que muchas veces ni se hablaba de literatura, pero que se creaba un ambiente que era una cosa maravillosa, una cosa divina. A mí las tertulias de ese tipo me encantan. Y seguro que a Cecilia Domínguez también. Sí, seguro. De esas tertulias de la Alcaba podemos recordar muchas cosas, aprender a bien beber, aprender a cadáveres exquisitos y sobre todo muchas amistades y muchas experiencias, no para contar en las crónicas, sino para guardar en el corazón. Sí, señor. Muy bien. Edu, ¿tú quieres hacer alguna pregunta más? No, ya darle las gracias a Sinesio por este maravilloso libro y por darnos esta visión de lo que es la narrativa canaria, de los temas, de la identidad, de todo este concepto, por revelarnos también a los autores, por despertar nuestro interés sobre los petasianos y sobre toda esta gente que escribía, como él bien dice, en una isla. Y nada, encantado de haber estado con él, porque hemos aprendido mucho. Y nada, que vuelva cuando quiera, que esta es su casa. Mire, Muchas gracias. Sinesio, Cecilia está diciendo, apuntada, quedo. O sea, que se apunta a lo tuyo y a lo de Roberto. ¿Y qué recuerdos los de la Arcaba? Sinesio, yo te hago una última cuestión, ya que ellos no quieren, pues yo sí te la hago, ¿no? En la antología esta que te hablé hace un ratito, de la salud de Alamagua, Sí. Agustín Díaz Pacheco dice, en Canarias, aunque a lo largo de su historia se pueden encontrar novelas de excelente factura y de sorprendente profundidad y madurez, lo característico, lo habitual ha sido la preponderancia del género lírico. Quizás la sombra galdosiana ha pecado en exceso en los narradores canarios, pese a tropezarnos con obras densas y complejas en el siglo pasado, desde Claudio de la Torre a Luis Alemany. ¿Qué opinas al respecto? Sí, estoy de acuerdo. Hombre, yo a Claudio de la Torre le conocí una novela que es El verano de Juan el Chino, que habla de que pasó en Las Palmas en 1851. Es una novela maravillosa, corta, pero maravillosa. Y por supuesto, Luis Alemany también, con su novela Los puercos de Circe, que marcó una época. Y hay, en efecto, lo que dice Pacheco, pues tiene razón, es así. Hay novelas que marcan, época y afortunadamente las hay y es así.
Yo Muy bien. quería, como una opinión final, mm, a mí lo que me da cierta pena es que los poderes públicos no, no se ocupen de los autores en el sentido de poder llevarlos a los institutos y que los alumnos conozcan quiénes son y lo que hacen y que ellos pudieran manifestarse. Lo digo por el bien de la narrativa y por el futuro de la misma. Quiero decir, mm, los narradores son poco conocidos. Y claro, la única manera de Cecilia Domínguez, por ejemplo, es una mujer que ha visitado montones de institutos. Y asimismo dice ella que es poco conocida. Así que imagínate que si ella es poco conocida, a mí no me conoce sino la gente de mi casa y punto. ¿Te das cuenta? Si hay como una falta de comunicación. Cecilia contaba que ella en una ocasión preguntó a unos alumnos de un instituto que dijeran 5 autores canarios y, y no dijeron, bueno, nombraron a Antonio Machado y a no sé quién, es decir, no conocían prácticamente a ningún narrador canario, ni a no creo que fueran solo narradores, sino escritores en general canarios, y los alumnos no tenían ni idea. Es decir, que si no promovemos desde los poderes públicos el conocimiento de nuestros escritores, mal futuro le veo será siempre una lucha, siempre, siempre, siempre. ¿eh? Y esto es así, tristemente. Sí, tienes toda la razón. Y ahí está este libro que lo pueden conseguir, lo pueden buscar. Temas de la narrativa canaria de los siglos XX y XXI, Sinesio Domínguez Suria, el Gobierno de Canarias, para que quieran y desean aprender y luego seguir indagando, ¿no?, en la literatura canaria, que como dice Sinesio, tenemos mucha y muy buena y hay que defenderla. Nos dice Cecilia, muchas gracias a todos, un rato estupendo, un abrazo enorme, un besote enorme, maestra, muchas gracias por acompañarnos este ratito. Y nada, pues Sinesio, que muchísimas gracias, esta es tu casa, como decía Edu, cuando quieras aquí te recibimos con los brazos abiertos, y no te olvides que aquí están tus hermanos de Gran Canaria, que no solo te vayas allá a los piscos con Roberto y con Cecilia, sino que aquí también tienes tu casa para venir a recibir un agasajo y a compartir ratitos, ¿no? Roberto levanta la mano, Sinesio, vamos a ver qué es lo que quiere. Es que la invitación del Círculo de la Palabra están invitados, queridos, que no cuesta nada cruzar el charco, siempre lo cruzo yo, lo pueden cruzar ustedes. Invitados están. Nos despedimos entonces, empiezas tú, Sinesio, despidiéndote de todos nuestros oyentes y quien nos ve también a través del Facebook. Bueno, pues yo he estado encantado este rato que ha durado este programa, esta ínsula de Sancho. La conozco desde hace 2 meses y aprovecho para felicitarlos a todos, a Chari, a ti, Manuel, a Roberto, a todo el mundo, para que sigan llevando siempre esta antorcha en alto. Felicidades a todos y muchas gracias por invitarme. Ya digo, repito mi felicitación y mi agradecimiento. Un abrazo para todos. Muchas gracias a ti, Chari, ¿te despides? Pues nada, lo dicho, chicos. Maravillosa invitación, Roberto, que nos invites y que podamos compartir esas palabras y esas tertulias con estas personas tan maravillosas que siempre nos ilustran. Y nada, chicos, hasta el próximo viernes. Esto es La Ínsula de Sancho. Un placer nuevamente, don Sinesio, y feliz, como siempre, un viernes más con ustedes. Edu. Nada, muchísimas gracias a todos, a los tres, a Sinesio, a los que han participado también por Facebook,
Y nada, un día más y nos vemos el próximo viernes. Gracias a todos. Roberto. Pues nada, como siempre, una frasecita inventada, sea la palabra un lugar del encuentro y del corazón. Nos vemos el viernes próximo, queridos. Los quiero. Y nosotros a ti. Bueno, pues familia, muchas gracias. También las gracias la doy, yo la hago extensible de parte de Sinesio a Juan Lasso y a Radio Televisión Diámetro por permitirnos este espacio para compartir la cultura. Familia, como les digo siempre, sonríanla a la vida, ámense cada día un poquito más y hasta la semana próxima.